Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el 18 de junio de 2025 a las 11 horas. Secretaria auxiliar en funciones de secretaria de acuerdos tiene el uso de la voz. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción primera del Acuerdo General X02-250218-03 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 18 de febrero de 2025, en el orden interno siguiente. El magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. El magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con el toca del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó una resolución. Toca 1 del ponente primero, correspondiente al número 1 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca 8/2025 del expediente civil 385/2018 del índice del juzgado tercero civil correspondiente a un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 17 de octubre de 2024 por la parte actora. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto se explica en forma sintetizada. De los agravios vertidos por el apelante, esta autoridad estima calificarlos como infundados por los motivos que a continuación se exponen. Inicialmente se debe considerar que el artículo 2045 del Código Civil del Estado de Yucatán refiere que la hipoteca es un contrato en el que una de las partes, denominada garante hipotecario, sin entregar uno o varios bienes de su propiedad, constituye un derecho real de garantía a favor de otra persona, denominada acreedor, a fin de garantizar el cumplimiento de una obligación. Dicho contrato tiene un carácter accesorio, en tanto que su finalidad consiste en garantizar la obligación asumida en un diverso acuerdo. En el caso que nos ocupa, no es procedente la ampliación del embargo dentro del juicio extraordinario hipotecario de origen, toda vez que la hipoteca, como se ha visto, se constituye mediante un acuerdo de voluntades en el que existe un acreedor y un deudor, en donde este último puede ostentar también como garante hipotecario, es decir, puede tener un doble carácter, por lo que ante el incumplimiento del contrato que origina el juicio hipotecario, el acreedor pretenderá el cobro de la deuda y, de no ser así, recuperar el bien dado en garantía, demandando al deudor principal y, en su caso, al garante hipotecario. Esto es porque en el juicio que se origina previamente existe un contrato en el que una de las partes incumplió sus obligaciones. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el juicio hipotecario solo puede efectuarse a través del remate del inmueble objeto de la obligación real, en razón de que, tratándose de los créditos hipotecarios, el obligado debe cumplir con la obligación derivada de ese pacto en la medida de la garantía. Pues dada la naturaleza del crédito, ante el incumplimiento de las obligaciones que derivan de ese pacto, nace la obligación de pago, de modo que si el acreditado no cumple, responderá con el inmueble otorgado en garantía hipotecaria en términos de los artículos que van del 2045 al 2047 del Código Civil del Estado. En esas condiciones, se considera que resultan infundados los agravios hechos valer por el apelante y, en consecuencia, se propone confirmar el auto de fecha 17 de octubre del año 2024, dictado por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Bajo ese contexto, le solicito a la secretaria que por favor proceda a la votación. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, quien enlistó una resolución. Toca 1 del ponente segundo correspondiente al número 2 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado segundo relativo al toca 110/2024 del expediente civil 202/2024 del índice del juzgado cuarto civil correspondiente a un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 15 de agosto de 2024 por la parte actora. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados de la sala, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en decretar la improcedencia del juicio extraordinario hipotecario instado. El razonamiento de la sala es el siguiente. El inconforme argumentó, en síntesis, la falta de aplicación de los artículos 216, fracción segunda, 305 y 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en razón de que la jueza civil concedió un valor probatorio ilegal al documento base de la acción, toda vez que dicho instrumento público reviste el carácter de documental pública, aunado a que la parte demandada no refutó de falso el mismo. Sin embargo, este argumento se estima infundado. Ello en virtud de que la juzgadora concedió el valor probatorio que legalmente le correspondía a dicha prueba, es decir, analizó que cumpliera con los requisitos contemplados en nuestro código adjetivo para poder ser considerada como documental pública. Por otra parte, el apelante manifestó que la jueza civil realizó una inexacta aplicación del artículo 993 del Código Civil del Estado, así como el indebido uso de los numerales 161, 339 y 343 todos del Código Adjetivo de la materia. Lo anterior, toda vez que en la determinación emitida señaló que en el contrato de otorgamiento de crédito citado no obraba en el anexo denominado Carta de Condiciones Financieras Definitivas la firma del contratante, hoy demandado, y por ende no existía la obligación de este último de dar cabal observancia al mismo. De igual forma, el inconforme refirió que la sentencia combatida carecía de congruencia interna. Dichos motivos de disenso se estiman parcialmente fundados, pero insuficientes para su objeto en razón de lo siguiente. En primer lugar, es importante señalar que no se comparte el argumento vertido por la juzgadora respecto a que en la Carta de Condiciones Financieras Definitivas no obraba la firma del demandado, pues se observa que en el margen derecho de esta se encuentra una firma que se le atribuye al multicitado deudor, aunado a que dicho documento fue debidamente cotejado y certificado por un fedatario público. Aún así, esto no traduce en que exista incongruencia interna en la sentencia impugnada, debido a que se estima correcta la valoración probatoria conferida al contrato basal, ya que si bien no existe duda sobre el consentimiento otorgado por parte del demandado, también es cierto que el documento base de la acción se encuentra incompleto. Esta afirmación conlleva el estudio del agravio, en donde el apelante manifestó que la autoridad de primera instancia declaró que en el contrato de otorgamiento de crédito no obraba el anexo denominado Condiciones Generales de Contratación, en donde se puede observar los términos en que el citado instrumento fue celebrado. No obstante, la juzgadora pasó desapercibido que este fue exhibido por la prevención realizada por esta, el cual se presentó en copia fotostática simple, toda vez que no se consideró necesario ofrecerlo en copia certificada, por cuanto estas condiciones fueron debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Además, en la constancia realizada por el notario público, este dio fe que el propio contratante efectuó personalmente la lectura de las mencionadas condiciones, explicándole el contenido e ilustrándolo acerca del valor, consecuencias y alcances legales del citado documento. Sin embargo, este motivo de inconformidad se considera parcialmente fundado, pero insuficiente para su objeto. Se afirma lo dicho, toda vez que se aprecia que si se dio lectura íntegra del contenido de las condiciones generales de contratación al demandado, aceptando los términos y condiciones de dicho documento. No obstante, tal cuestión no es motivo suficiente para la procedencia de la acción hipotecaria promovida, como pretende el apelante, pues las circunstancias de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación, en este caso las condiciones en las que se pactó el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que pretende demostrar,
como lo son las pretensiones reclamadas en el presente juicio, ya que si bien no pasa desapercibido la existencia de las mismas al ser consideradas hecho notorio, lo cierto es que el documento que requirió la jueza civil en el procedimiento instado fue específicamente copia certificada del anexo A del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, concerniente en las condiciones generales de contratación celebradas entre la parte actora y el demandado, pues forma parte integral del instrumento público base de la acción ejercida por el instituto actor. Tan es así que hizo remisión expresa a dicho anexo en su escrito de demanda respectivo. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 15 de agosto de 2024, dictada por la entonces jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 202/2024. Secretaria, procede a la votación, por favor. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. Toca 1 del ponente tercero, correspondiente al número 3 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca 7/2025 del expediente civil 24/2024 del índice del juzgado segundo civil, correspondiente a diligencias de información judicial, diligencias de jurisdicción voluntaria. La sentencia apelada es de fecha 22 de noviembre de 2024 por el promovente de las diligencias y del recurso. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El problema jurídico a resolver en este asunto es determinar si la jueza estuvo en lo correcto al declarar improcedentes las diligencias de jurisdicción de información judicial. El inconforme aduce, en síntesis, que en forma indebida se le previno para que exhiba alguna prueba que creara la convicción de que tenía facultades para realizar gestiones por su propio y personal derecho, respecto del vehículo objeto de las diligencias. En caso contrario, debía emplear su información testimonial, lo que a consideración del hoy recurrente resultaba innecesario, ya que sus testigos declararon que él adquirió ese vehículo toda vez que lo acompañaron a comprarlo y se aseguraron que le fuera entregada la debida documentación, pero que, por error humano, al no saber leer, los confundió al momento de ingresarlos ante la autoridad judicial. Dichos agravios considero que son inoperantes toda vez que no combaten la totalidad de los argumentos jurídicos que sustentaron la resolución, además de que, como acertadamente lo consideró la juez, existe una discrepancia entre las copias fotostáticas simples exhibidas respecto de la factura original cuyo extravío pretende acreditar el promovente, lo que genera una incertidumbre en cuanto a su legitimación en la causa, siendo obligación de las autoridades judiciales velar porque en los procedimientos como el que nos ocupa no se violen o afecten derechos de terceras personas ajenas al procedimiento, por lo que se comparten los argumentos sostenidos por la juez en la sentencia recurrida y se propone confirmar la sentencia apelada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del ponente tercero, correspondiente al número 4 de la lista de sesión. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca 32/2025 del expediente civil 271/2024 del índice del juzgado cuarto civil, correspondiente a juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 13 de febrero de 2025 por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El problema jurídico a resolver en este asunto es determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia definitiva de fecha 13 de febrero de 2025. El inconforme aduce en su primer agravio la falta de fundamentación y motivación respecto de la excepción denominada falsedad en la demanda, ya que en fecha posterior a contestar la demanda llegó a un acuerdo verbal con el apoderado de la parte actora para ponerse al corriente en los pagos omitidos, por lo que hasta el día de hoy dicho crédito se encuentra al día.
Su segundo agravio lo hace consistir en que no realizó antes de la demanda algún aviso, no se realizó antes de la demanda un aviso de anticipado o que se le comunicara como deudor dicho vencimiento anticipado. Esto a fin de que pagara los intereses devengados hasta la fecha de vencimiento anticipado y cualquier cantidad debida conforme a ese instrumento. Esto a fin de ejercer el derecho de hacer el pago total y evitar un eventual juicio en su contra. En su tercer agravio, aduce que no procede que lo condenen al pago de las costas y gastos del procedimiento. Estos agravios considero que son inoperantes, ya que el inconforme se abstiene de combatir la totalidad de las consideraciones que sirvieron de sustento a la jueza para fundar y motivar su determinación, así como que dichos argumentos no formaron parte de la litis planteada. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva apelada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria auxiliar en funciones de secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada cumpliendo las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión a las 12:05.